Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy hablaremos sobre la percepción de los ciudadanos mexicanos sobre la rendición de cuentas y las instituciones encargadas de ejecutarla. Para este tema tenemos la presencia del diputado Daniel Ávila Ruiz, diputado del Partido Acción Nacional. Bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a todos los mexicanos que nos están viendo por medio del canal del Congreso, de este programa de Pesos y Contrapesos de la Auditoría Superior de la Federación. También nos acompaña el doctor Fernando Castañeda, él es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, mi escuela. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias, también es un gusto estar aquí, muchas gracias por esta invitación. También nos acompaña el diputado Patricio Chirinos del Partido Revolucionario Institucional y miembro de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Diputado, un gusto. Muchas gracias, Juan, por invitarnos y bueno, poder formar parte de este foro, de este trabajo que se ha venido realizando. Muchas gracias. Diputado Daniel Ruiz, para que funcione la rendición de cuentas tiene que haber normas, tiene que haber instituciones, pero también tiene que haber una demanda de la ciudadanía, una expectativa de los ciudadanos de que las autoridades tienen que dar explicaciones y rendir cuentas sobre sus hechos y sus actos. ¿De qué manera podemos impulsar la demanda ciudadana, fortalecer las expectativas de rendición de cuentas entre los mexicanos? Mira, Juan, yo creo que en primer lugar tenemos que, todos los que somos servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, tenemos que impulsar la Contraloría Social desde los municipios, estados y gobierno federal. ¿Qué es la Contraloría Social, diputado? La Contraloría Social simple y sencillamente es que los grupos organizados de ciudadanos, cuando se va a hacer alguna obra en algún municipio, formen parte de llevar a cabo que se vea la obra que se está realizando por el presidente municipal o por el ayuntamiento. Yo creo que es muy importante que esta Contraloría Social, que es conformada por vecinos de la propia colonia donde se va a hacer la obra, supervisen que se haga la obra. ¿Hay suficiente participación social en estos procesos de auditoría? Yo creo que está habiendo todavía una cultura incipiente en la Contraloría Social por parte de los ciudadanos. Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo su parte, pero yo creo que sí hay que impulsarla mucho más. Yo creo que para que haya un excelente ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, yo creo que es muy importante impulsar que los vecinos sean la propia gente que sea la que vea que se estén haciendo las obras y que se hagan obras de calidad. O sea, ese es el punto que yo le veo a la Contraloría Social, Juan. Fernando, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM hizo un estudio de opinión pública sobre la percepción de la rendición de cuentas entre los ciudadanos. ¿Cuáles son los resultados más importantes de esta investigación? Bueno, hay varios resultados muy interesantes. Hay una idea, hay una percepción en la que en algunos aspectos, por ejemplo, desempeño de los gobiernos federales y estatales como temas de seguridad, pobreza, hay una percepción pobre con respecto al desempeño, tanto a nivel estatal como a nivel federal como estatal y local. No hay mucho conocimiento de lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, pero sí hay la percepción de que es importante, ¿no? Que haya Contraloría, que haya rendición de cuentas. A mí me parece de una encuesta que hicimos en el pasado también para la auditoría, que ahora hay más gente que piensa que es importante la rendición de cuentas y esperan que pueda haber rendición de cuentas. ¿Ha cambiado el conocimiento de la Auditoría Superior de una encuesta a otra? No, el conocimiento no ha variado mucho, pero, por ejemplo, nosotros en la anterior encuesta hicimos un estudio sobre la percepción ciudadana de si era importante la rendición de cuentas. Solo grupos muy específicos, los grupos económicamente más altos, consideran importante la rendición de cuentas. Había una actitud de bastante desencanto, de que no valía la pena, de que no era importante, etcétera. Ahora es muy alta la percepción, el porcentaje de gente que cree que es importante la rendición de cuentas. Eso me parece bien a propósito de lo que dice el diputado, porque hoy la percepción hay más deseo de participación, hay la percepción de que sí es importante la rendición de cuentas,
Y esto me parece interesante, digamos, como resultado, ¿no? Aunque haya a veces poco conocimiento. El problema de la auditoría es que tiene una parte técnica que la mayoría de la gente tampoco conoce muy bien, digamos, ¿no? Eso hay que entenderlo. Pero sí hay una percepción general. Por ejemplo, se le pregunta, ¿y por qué quiere la rendición de cuentas? Y la gente dice, bueno, pues para saber lo que hacen, ¿no? ¿No? Para saber si cumplieron, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, a nivel de la ciudadanía son datos interesantes de que la gente quiere saber lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que hay varios datos interesantes. Diputado Chirinos, dentro de los datos que arroja la encuesta, habla de que dos de las instituciones en las que existe la percepción que hay menor rendición de cuentas, una es el Poder Judicial y otra es el Congreso. ¿Qué podría hacer desde la Cámara de Diputados? ¿Qué decisiones se podrían tomar para transformar esta percepción de que el Congreso y los diputados sí rinden cuentas? Bueno, Juan, yo creo que al final la propia Auditoría Superior de la Federación también rinde cuentas, no por ser un ente fiscalizador, está exceptuado. La Cámara de Diputados, con el apoyo de con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, se lleva a cabo la fiscalización a todos los entes, a la propia Federación, pero sin embargo nosotros estamos trabajando, creo que se ha venido haciendo un gran trabajo, no hablo de esta misma legislatura. Recordemos que estaba la Contaduría Mayor de Hacienda en 1999, de ahí surge la Auditoría Superior de la Federación, ahí está la Cámara de Diputados y yo creo que ahí está el reflejo. Yo creo lo que comentaba aquí el doctor es muy importante y también lo comentaba mi compañero diputado. Falta muchísima cultura, yo creo, sobre todo información a la sociedad para que sepan realmente el trabajo que están haciendo. No es únicamente la Auditoría Superior, recordemos que tenemos el IFAI, recordemos que existen las propias Contralorías Generales en los estados, existe la propia Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal y así también, pues bueno, los propios órganos de fiscalización en los estados. Por otro lado, yo creo que existe esa percepción quizás, porque bueno, son poderes autónomos que no dependen del Ejecutivo, quizás porque ellos al ser autónomos no tienen que rendir, pero sí se rinde. Yo creo que lo estamos viendo ahorita un ejemplo muy claro en esta legislatura, en donde está un órgano autónomo como es el Instituto Federal Electoral, en donde se habla, por dar el ejemplo, de recursos que no se aplicaron, que hay ahorros y que esos tienen que ser devueltos a la tesorería de la Federación. Insisto, hay trabajo, la propia Contraloría del Instituto Federal Electoral y también de la propia Comisión de Vigilancia al Congreso, que somos integrantes ahí, Juan. ¿Qué tanto se podría hacer para cambiar esta percepción o qué tanto esta percepción de que el Congreso no rinde cuentas está basada en los hechos? Mira, Juan, acabas de tocar un punto clave. No solamente el Ejecutivo Federal es el que ejerce recursos públicos de todos los mexicanos, sino también es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y centrándonos un poquito en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Según la encuesta que hizo la UNAM, pues prácticamente somos de los poderes más opacos, menos transparentes de los tres órdenes de gobierno. Y esto sí es preocupante. Sí es preocupante porque nosotros debemos de dar el ejemplo como legisladores. Yo te puedo comentar que yo estoy seguro que la mayoría de los 500 legisladores federales que conformamos la Cámara de Diputados, pues vamos a nuestros estados cada año a hacer nuestros informes para informar a la ciudadanía, a nuestros distritos, el trabajo que estamos realizando, no solamente trabajo legislativo, sino trabajo de gestión. Yo creo que hay que ir más allá como legisladores, como poder legislativo. Tenemos que informar a la ciudadanía, a los mexicanos, que gracias a ellos estamos como legisladores federales. Yo creo que sí es, de alguna manera, estar impulsando esto, una conciencia entre los legisladores para hacer pública la información que como servidores públicos tenemos derecho a hacer, ¿no? ¿Qué tanta voluntad habría de sus colegas diputados para avanzar una legislación en este sentido? Yo la veo difícil. Realmente veo difícil que los 500 legisladores estén haciendo pública información confidencial, sobre todo porque ahorita vemos que en el país o en la mayoría de los estados hay problemas de inseguridad, de crimen organizado, de delincuencia, y pues a lo mejor esa es una traba, es un candado para no hacer pública la información. Pero sí yo considero que
pues el que nada debe, nada teme. Y tenemos que informar a los ciudadanos de cuánto estamos ganando y no solamente cuánto estamos ganando, qué estamos haciendo por los ciudadanos, qué estamos legislando. Fernando, desde la perspectiva de la academia, ¿de qué manera podemos fortalecer estas expectativas de los ciudadanos para que podamos demandar más, para que nos involucremos justamente en estos procesos como los de Contraloría Social, que dependen estrictamente de la voluntad individual de los ciudadanos? Y creo que ahí también no solo la rendición de cuentas no solo es responsabilidad de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, sino de nuestra capacidad individual de exigir. Es un tema muy complejo, porque la verdad de las cosas es que en ninguna parte del mundo realmente la ciudadanía en pleno tiene una participación intensa, etcétera, ¿no? La verdad es que, y en México se ve de muchas maneras, cuando se hacen campañas, etcétera, cuando se hacen movilizaciones. La verdad es que la mayoría de la ciudadanía no participa, y esto es un hecho universal. El tema de la transparencia es un tema que a veces la gente piensa que es simplemente abrir la ventana y que todos vean lo que yo hago. El tema de la transparencia es más complejo. El tema de la transparencia es generar instrumentos que los demás puedan de alguna manera evaluar, ¿no? O sea, todos somos opacos. El asunto es que no se trata de que me conozcan en mi intimidad. Pero unos son más opacos que otros, ¿no? Eso sí, pero digamos, a lo que voy no es que me conozcan en mi intimidad. Lo importante es que conozcan qué debo hacer en mi trabajo, cuáles son mis responsabilidades, cómo trabajo, ¿no? Eso es así es como la gente puede interpretar mi desempeño, tener claridad sobre lo que hago. A lo mejor nunca tendrán claridad de quién soy, pero sí tendrán claridad de lo que hago. Por ejemplo, lo que tú preguntabas al diputado, la mayoría de las cosas en la Cámara de Diputados, hasta donde yo entiendo, se hacen comisiones, no realmente en el Pleno. La mayoría de esos trabajos en comisiones nadie sabe lo que se hace. Lo que se hace es cuando está en el Pleno, ahí están las cámaras, y ahí está todo el mundo y oyendo, y lo que se suben a la tribuna, y que se pelean, y todo el show. Pero realmente los consensos, cómo se arman, cómo funciona la Cámara de Diputados, nadie sabe, que es precisamente el trabajo de comisiones, y que es precisamente ese trabajo aparte del Pleno. Bueno, ese es un gran problema, porque en realidad, para la mayoría de la ciudadanía, la Cámara de Diputados es una caja negra, porque lo único que ven es eso, ¿no? Un diputado ahí peleándose en la tribuna con otro diputado, queriendo tomar. Ahora, el querer tomar la tribuna, pues lo vemos en la tele, pasa en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo. Pues no tan seguido, ¿no? Yo nunca he visto en el Parlamento en Westminster o sí, en el Congreso golpes en Estados Unidos. Sí. En Westminster hubo golpes. Cuando Margaret Thatcher llegó, los laboristas que estaban muy debilitados estaban furiosos un día y no los dejaban que entró salir. al poder hace 30 años, ¿no? Sí. O sea, no pasa en cada legislatura, vaya. Tienes razón para eso. Pero digamos, yo estoy de acuerdo, aquí ocurre más, o por lo menos lo que más vemos en la televisión, ¿no? Tienes toda la razón. Pero digamos, en general sí ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? Si hay golpes, si hay este tipo de cosas, se desencadenan las pasiones y todo. Pero el problema es que lo que no sabemos es realmente cómo opera, cómo se toman decisiones. Lo que no sabemos es, en realidad, por qué se toman esas decisiones, ¿no? Lo que no sabemos es cómo se está organizando ese Congreso para sacar lo que saca, digamos. Y eso es lo que realmente no sabemos. Y se producen todo tipo de especulaciones, se producen todo tipo de informaciones que a veces son informaciones muy distorsionadas, etcétera. Entonces, yo sí creo que allí, por eso es importante los procedimientos, por eso es importante las reglas, por eso es importante conocer cómo operan, por eso son importantes las auditorías, por eso es importante todos estos procedimientos, porque lo importante es que se evalúe precisamente lo que son responsabilidades, lo que es lo que hacen, cómo lo hacen, en dónde tienen que trabajar, cuándo tienen. Por ejemplo, ¿qué nos enteramos? Pues de que se van a sus lugares el viernes, ¿no? Entonces la gente dice, pues casi no trabajan, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? La gente dice, ¿por qué? Pues porque es lo que se sabe, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Son 3 sesiones a la semana? ¿4 sesiones? 2 sesiones. Martes y jueves. Martes y jueves, de pleno, ¿no? Nadie sabe qué se hace después, ¿no? Entonces piensa que solamente trabajan martes y jueves, ¿no? No se sabe qué es lo que se está haciendo en otras cosas. Eso es lo que es importante. Y hay cosas muy complejas.
Por eso digo que es muy compleja la transparencia. A propósito de la auditoría, etcétera. Yo creo que ahí sí es importante los académicos, ¿no? Como tú, ¿no? Que conocen cosas y que es importante que se le informe a la ciudadanía y que se le traduzca también, ¿no? Porque hay que reconocer que no todos son especialistas, que la gente tiene otras cosas en la vida y que no se la pasa observando el Congreso. Entonces los que sí saben, los que sí observan, también es importante lo que opinan y que puedan traducir esto, que puedan comentar, que les puedan enseñar a la gente y decir esto. Las encuestas son importantes por eso, si están bien hechas, si son serias, son importantes porque dan información a la ciudadanía. En fin, la información tiene que ser vasta y de muchos niveles.